Vale, muchas gracias por ser por invitarme, ser los primeros que van a visitar su nuevo yate. Les presento el yate de dos locos de viaje. Uno siempre vuelve a los lugares en donde fue feliz, ¿sí o no? ¿Y quién no es feliz acá en Los Roques? Por favor. Qué belleza volver al archipiélago después de, yo creo que más de un año, ya teníamos Mucho tiempo. Yo creo que más de un año. Sí, Pero este va a ser además un viaje muy especial porque lo estamos haciendo con personas increíbles que admiramos muchísimo y porque nos vamos a quedar en un lugar totalmente diferente a los que estamos acostumbrados. Será un viaje de muchas primeras veces y estamos muy emocionados de compartirlo con ustedes que nos están viendo a través de la pantalla. Así que bueno, para los que todavía no nos conocen, yo soy Emmanuel Vieira. Yo soy Valeria Sá. Y juntos somos ¡Los Locos! de Viaje en Los Roques. Yeah. Ahora vamos a mostrarles a las personitas especiales que nos van a estar acompañando en este viaje. De hecho, a ella la sigo desde que se creó Vine. Les Hello. presentamos Me da demasiada pena que digan eso cuando ustedes son demasiado cracks y yo soy como una prehistoria andante. nada que ver. Desactualizada. ¿Qué prehistoria? Yo no vi Vine y soy demasiado fan de las tertulias, por ejemplo, ¿eh? Eso es nuevo, ¿no? Exacto, eso no es Y prehistórico, además eso es todo nuevo. el tiempo que tiene Eso es en viejo. las redes sociales. Eso es viejo, ustedes son demasiado. Tú dices que nada más dices F de los Gen Z. Tú eres demasiado Gen Z, sabes comunicarte Yo no como soy la Gen gente. Z. Sí, sabes Yo hablar. soy millennial. No, tienes más de 30, no eres millennial. Tengo 31, vieja, ¿qué pasa? Ah, tienes 31, Tengo ¿verdad? 31. Tú eres menos. Escucha, yo sí me siento vieja. Yo sí veo los videos de ustedes y digo, claro, eso comunican como la gente joven. Yo sí me siento desactualizada y yo me siento demasiado feliz, demasiado emocionada de estar compartiendo con ustedes. Eso es importantísimo. Pero ya va, porque tengo el micro yo. Toma, mi amor. A Héctor. ¿Cómo los ha recibido Venezuela? Increíble. Superó tiempo todas mis tenías sin venir, expectativas. brother? 8 años sin venir. Fíjate una cosa, esto lo he dicho 30.000 veces. Pero apenas aterricé en Venezuela, me di cuenta que no había ninguna excusa por la cual pasaran 8 años sin volver a mi país. Literal. Se lo digo a todos. Y no vinieron solas, sino con sus dos princesas. Así es. Ay, no me toquen esa tecla. Que están en tierra firme, no me toquen esa tecla que lloro. O Bueno, o sea, Salen lágrimas. fue como una pausa de princesas para venir a Los Roques. Sí. Sí, porque en verdad el sol de aquí es heavy. Y era una maldad, o sea, iba a ser muy bonita la foto familiar con el azul espectacular, el azul perfecto de Los Roques, pero era una maldad insolarlas de esa manera con esa piel. Cualquier excusa, que se llama viene- luna de miel, vieja, Exacto. luna de Ya esa miel. gente pálida que no conoce el sol del Caribe. Ella va creando excusas para no sentirse mal. Justificar que no están conmigo. Antes de salir a la playa, quiero resaltar que pintaron el letrerito de Los Roques de blanco y me parece espectacular. La última vez que vine tenía como unas letras de colores y estaban súper oxidadas porque ya tenían como varios años, pero me parece maravilloso. Además como que hicieron un puentecito que ya se los voy a mostrar y la gente me imagino que puede ir hacia allá a tomarse fotos y eso me parece precioso. Miren, el puentecito está ahí, las letras están aquí súper bien pintadas y esta churratica que ya tiene tiempo que también está maravillosa. Vámonos para la playa. Y ustedes se preguntarán, ¿por qué están yendo al muelle y no han dejado sus bolsos, no han dejado las maletas? Y es que acá viene una de las... Nos vamos al callo con todo y bolso. Exacto. Lo que pasa es que las posadas hacen el check-in a las 3 de la tarde y son las 8 de la mañana. No, mentira. Eso no pasa en Los Roques. Uno cuando llega ya va directo a la posada y hace check-in y se va para la playa. Pero es porque viene la segunda noticia importante de este viaje. Valeria y yo estamos embarazadas. No, mentira, esa no es. Quizás. Esa noticia la vamos a ver de aquí a 3 meses. De aquí a 3.
Keka está... Haciendo campaña de embarazo. Desde que los vi. Hola, embarácense, embarácense. Hola, si estás viendo este video, embarázate. Es lo máximo. Embarázate. Esa es tu señal para que te embaraces. Así está. Dijo que nos iba a regalar cual ensalada de guacuco, chipi chipi y cualquier afrodisíaco se apareciera en todo nuestro camino. Así Ay, es. Dios mío. Así Ay, es. Dios mío. ¿Qué tal? Gracias. Ok, solo dejamos el equipaje en la lancha y ya nos estamos devolviendo a Gran Roque otra vez. Es que ya les dije que este viaje va a ser muy diferente a todos los demás que han visto Los Roques. Tenemos como, no sé, 10 videos de Los Roques, pero les prometo que este será diferente. Yo dije que yo estaba desactualizada y la realidad es que yo sí me siento desactualizada, o sea, no es ninguna falsa modestia, yo me siento desactualizada y estoy demasiado emocionada de estar con ustedes que son tan cracks para aprender y reconectar con la creación de contenido que tengo bien abandonada y estoy sorprendida de lo activo que estás todo el rato, estás demasiado pendiente de crear. Bueno, pues sí, eso, este bicho es un currante, como se diría en España. Hicimos una parada técnica, miren nada más y nada menos que... ¿Dónde, Ñiñito? Escuela de buceo acá en Los Roques. Tenemos como 4 o 5 años sin hacer buceo acá, así que estamos muy emocionados. Creo que es uno de los mejores buceos que he hecho en mi vida, así que repetirlo. Aparte con ustedes dos que tienen tiempo. Héctor, tú sí has hecho buceo, ¿verdad? Una vez, sí, señor. Una vez, pero esta es la que está empezando, papá. ¿Nunca has hecho 33 buceo? años sin hacer buceo. A mí me impresiona que el compresor de aire de acá de Los Roques había estado dañado por mucho tiempo. Ahora trajeron unos compresores nuevos. ¿Cómo te llamas, mi pana? Israel, Israel. ¿Y tu escuela? Los Roques Diving. Los Roques ahí. Miren esta belleza. Eso está nuevo. O sea, esto es un compresor nuevecito. ¿Hace cuánto hay buceo de Los Roques nuevamente? Desde el 29 de diciembre. Desde el 20, o sea, hace 2 meses y tenía años parado, Tenía ¿no? 2 años. 2 años parado. fuera de servicio. Eso lo haremos mañana, pero nos vinimos a medir los equipos hoy y quédense viendo porque en este mismo video van a ver imágenes increíbles bajo el agua, sobre el agua, arriba del agua. O sea, este video está alucinante, así que quédense viendo. Ya volvimos al muelle porque nos vamos a nuestra casa por los próximos 3 días. ¿Cómo estás, Ñiñi? Bien, emocionada. ¿Quién no es feliz aquí, por favor? Esa sonrisa tuya... Te voy a hacer apnea. Está un poquito nublado el día, la verdad. Pero bueno, Los Roques es paradisíaco, esté como esté. Ojalá que se despeje un poco más para que ese sol pegue y puedan ver las tonalidades de azul tan increíbles del archipiélago. Pero si no, de igual forma se disfruta. Miren, viajeros, esa va a ser nuestra casa por los próximos días acá en Los Roques. No la lanchita que acaba de pasar, sino esa que está fija ahí. Está a contraluz. Y no sé si desde ya lo pueden ver, pero sí, es una moto de agua lo que está encima de ese barco. Y ese barco va a ser nuestra casa. Ustedes no lo entienden, nosotros no lo entendemos, nadie lo entiende. Pero bueno. ¿Qué no entiendes? ¿Y esa es nuestra choza? O sea, amor, vamos a pasar 3 días en un yate. No, vale. Primera vez. Locura. Primera vez. 2 locos se compraron un yate. Yo fui una de las que cayó pensando que se había comprado el avión y yo que vamos a Somos ir a los Los Roques en su avioneta. No, es que nuestro avión no aterriza porque es muy grande, muy grande. Oye, muchas gracias por ser por invitarme, ser los primeros que van a visitar su nuevo yate. Exacto, exacto. Wow. Gracias a ustedes. Qué privilegio tan grande. Les presento el yate de 2 locos de viaje. De esta forma vamos a hacer entrada oficial al barco Utopía acá en Los Roques. Wow, está increíble. Amor, pero si todavía no has entrado. No, pero ya, mira, ya entré. Y aparte el nombre. Yo le dije a Manuel que si yo llegaba a tener una casa, cuando tenga mi casa, mejor dicho, voy a reformular todo. Cuando tenga mi casa se va a llamar Utopía. ¿Te gusta ese nombre? Me encanta. Va a ser mi Utopía. Y ese... Sí, Bob. Juguetico. Siempre he querido hacerlo, segunda cosa que no he hecho nunca en mi vida que voy a hacer en este viaje. Esto existe de verdad. ¿Esto se va a poder hacer? O sea, yo parezco niño con juguete nuevo sin estrenar todavía. Todos estamos igual. ¿Qué es eso?
hacer a la vez y después nos compartimos cosas, porque ¿sabes qué? Acá hay una chimba. Ver una gente grabando a otra gente. Yo el inception de los videos me parece la vaina más triste. Es como que yo como espectador digo, esta gente no está tripeando, está puro pendiente de grabar. Entonces nos compartimos los videos, no los grabemos a la vez porque me quiero morir. Bueno, sí, esto es uno de los accesorios que tiene este barco, uno de los juguetes. Yo ni sabía, no sé usarlo, pero espero aprender rápido. Lo mejor es el olorcito de arepa con el siguiente. Gracias, ¿qué tal? Pero verlo. Oh my god. Para las niñas. Wow. Habanos. Aunque no me gusta fumar habanos, pero están de otro nivel. No tienes que andar con tu ropa sucia que llegó de El Salvador. ¿Qué? Y yo dejé toda mi ropa sucia en Caracas. Bueno, me traje 3 interiores sucios. Pues pueden ser 3 interiores limpios Es y verdad. secos, por lo que veo. Ven, hay lavadora y secadora. Nada de estar guindando la ropita. No, al qué mono. borde, Esa ¿sabes? es la gente que se queda posada. Gracias por la invitación. Nosotros, ¿tú sabes, quieres que te haga una confesión? Yo tenía full ganas de quedarme en una posada porque los Roques es full como... Tengo que mirar la... No, yo voy a hablar con ustedes. Yo soy gente de internet. Yo soy una persona bien de cuerpo presente. Estoy hablando con las 3 personas, pero ustedes tienen la suerte de escuchar. Cuando dijimos que nos íbamos a quedar en un yate, yo como que... Ay, no nos vamos a quedar en una casita amarilla, con el piso rojo y sin agua caliente. Wow, qué gran noticia que no nos vamos a quedar en una casita amarilla con el piso rojo y sin agua caliente. Yo nunca me había Llegar a montado sitios en mi vida en un yate tan lujoso. Nunca en mi vida me había No. montado en un yate. Y las veces que nos montamos en un yate es cuando nos tocaba hacer guías en Soco y éramos guías pues. Para la Las tortuga. personas se quedaban en el yate y nosotros nos quedábamos acampando Pero en la playa. nunca un yate tan lujoso como esto. O sea, para la tortuga, por lo menos los que llevaba yo como Yo guía. aquí voy a ser directa. Si te lo puedes permitir, hazlo. Claro, O sea, eso 100%. está alucinante. 100%. Si te lo puedes permitir, hazlo. ¿Sabes qué? No, tranquila. Yo quiero aclarar de una vez que esto es una oportunidad que se nos dio para documentar este yate y mostrarles. Sabemos que en nuestra comunidad hay personas que quizás puedan pagarlo. Por supuesto, habrá muchas otras personas, incluyéndonos a nosotros mismos, que no podríamos pagarlo si tuviésemos que hacerlo. Me encanta la Pero honestidad. claro, es que, o sea, al final el presupuesto de lo que vale este yate, que lo vamos a mencionar más adelante, así que van a tener que quedarse viendo este video para los que quieran saber cuánto cuesta, no podemos pagarlo. Pero bueno, tenemos la suerte de que nuestro trabajo es viajar y documentar este tipo de cosas. Así como estuvimos en el Atlantis de Palma en Dubái, que no pudiésemos pagarlo por cuenta propia, pero nos invitaron a quedarnos para promocionarlo y tal. Y lo documentamos y personas nos han escrito diciendo, mira, fui al hotel gracias a su recomendación. Bueno, yo voy a decir una cosa. Yo no soy la tercera loca de viaje, pero yo en mi juventud viajé full. Y he de decir que hay full destinos que se salen full de presupuesto. O que uno piensa como que no, yo por 2 noches ahí viajo 15 días en otro lado. Pero vale full la pena. O sea, como que si ya fuiste para allá, en vez de repetir los 15 días en el otro lado, vale full la pena. O sea, Canaima, por ejemplo. Sí. Vale demasiado. Esto, o sea, wow. Estas vacaciones no tienen precio. No. No. Ya comidos y ya cambiados, miren, con mi zunga brasilera, nos vamos para la playa, vamos a hacer nuestra primera actividad, que será llevar a Keka y Héctor a la piscina natural de Los Roques, pero luego vamos a intentar ver tiburones.
Primero les vamos a dar como una introducción a el snorkel para que se vayan acostumbrando y luego vamos a ir a la parte de atrás de Francis Cay, en donde aparentemente se encuentran tiburones, y vamos a grabar todo esto con la 360, con este case debajo del agua que se ve alucinante. ¡Mírenme a la niñita! ¡Wow! ¡Qué nivel! O sea, ¡qué fiebre! Necesito probarlo. ¡Woohoo! Mis locos, ustedes no, ni yo, vale, ni yo me creo todo lo alucinante que estuvo. Es la primera vez que pasamos como 2 horas y media metidos en esa piscina haciendo snorkel. ¿Qué tal, Ñiñi? Increíble. Vimos rayas, vimos un pepino de mar, vimos barracuda, vi un pez que le dicen, lo olvidé, pero era enorme, es como un pez luna. Ajá. Le dicen, no es como un pez luna, pero no sé si es un pez luna. No, increíble, divino. Uno siempre se sorprende. ¿Qué tal, chicos? Impresionante. La Espectacular. sumergida. ¿Ah? La sumergida. La sumergida fue lo máximo, la aguantada abajo fue demasiado difícil, siempre pensaba que me iba a ahogar, entonces subía toda la atolondrada, incluso se me acalambró una pierna. Esta mujer nada bello. Sí. Usted, pon videos de ella nadando. No, y él también. No, pero ella es como que con su neopreno y así. No, con este las bicho manos está, tú así. volteas, el bicho abajo así. Ajá, a ras Ras de el pecho así arena. relajado. Así. Y una entradita de este almuerzo, por acá tenemos un carpaccio de pez espada, si no me equivoco, y por acá tenemos un tartar de atún con aguacate, fruticas. Uf, tengo la boca hecha agua. Yo voy a apagar esta cámara y vamos a comer, porque todavía queda parte 2 del snorkel el día de hoy. Después de comer y reposar, nos vamos con los tiburones. En honor a los tiburosos gloriones de la Tuaira. Tiburones de la Guaira. Campeones este año, vale, un aplauso por campeones este año, la Serie del Caribe. Que Dios bendiga los alimentos y las manos de quien los preparó en el nombre de Jesús. Amén. No. Esto está, o sea, creo que es el carpaccio de pez ahumado más bueno que me he comido en mi vida. No, y este tartar está delicioso. El sabor ahumadito, las alcaparras. Miren, y no bastaba con ese carpaccio y ese tartar, sino que ahora viene un pasticho de berenjena que Oscar, que va a ser nuestro chef por estos días, nos está preparando. Se ve alucinante. Locos, llegamos de esa aventura tratando de ver los tiburones. Desafortunadamente no se pudieron apreciar mucho,
Pero bueno, al final vimos una raya, vimos un montón de peces, el atardecer, los rayos de luz entrando en el agua estuvieron maravillosos. Y miren, lo voy a dejar con este pedacito de atardecer antes de apagar la cámara por hoy. Pero tranquilos que aún quedan 2 días y muchas aventuras más que les vamos a compartir en este video. Buenos días, mis loquitos, día 2 acá en Los Roques, ya desayunados. ¿Qué tal, mi brother? Impresionante. ¿Qué vamos a hacer hoy? Hoy vamos a bucear. ¿A dónde me vas a llevar? Te vamos a llevar a Boca de Cote, uno de los lugares más especiales de acá de Los Roques, sino que lo diga la niñita. Y ya estamos preparados, es hora de salir. No podemos estar hablando tanta cháchara. No, De verdad. hay que apurarse. ¿Qué tal el Para día de ayer? aprovechar el día, porque aparte tenemos un clima bendecido por los dioses roqueños. Sí. Ayer llegamos y estaba nublado, bueno, lo vieron al principio de este video. Y ya todo lo que ha habido es cielo despejado, gracias, amén. Vamos a darle, pues. Vamos a ver qué conseguimos abajo del agua. Vamos a preguntarle a Keka cómo le ha parecido. ¿Qué tal? ¿Cómo te ha parecido todo, Keka? ¿De qué estamos hablando? O sea, ¿qué le tengo que De la decir? vida de Los Roques. La amo porque además empieza a las 9 de la mañana. O Es sea, verdad. debería reacostumbrarme a levantarme tarde. La amo. Mi hija, lo único que me falta es mi hija. Keka tiene infinita hijitis. Ay, sí. ¿Pero tu hija o tus hijas? Mis hijas, lo que pasa es que Bruna todavía no tiene como intereses. Ok. Entonces a Bruna solamente la extraño como de que quiero verla y abrazarla. Pero a Lana, ayer le estaba mostrando los pececitos que se ven con la luz y me decía que quería perseguir los tiburones. Yo dije, hija, no tienes ni idea de lo que dice. No sabes qué miedo pasar. ¿Estás preparada para el buceo hoy? Yo pensaba que sí, o sea, ayer cuando hicimos apnea, pensaba que estaba preparada para el buceo y que el buceo me iba a gustar más porque el único inconveniente que tuve era la sensación de que me iba a ahogar. O sea, yo llegaba, tocaba abajo y decía, me voy a morir. Y decía, bueno, ya con el tanque no voy a sentir que me voy a morir porque, ¿sabes? Tengo oxígeno. Pero después de la experiencia de mar abierto, los tiburones y la vaina, no estoy segura. Me va a encantar. ¿Tú dices? Te lo prometo. ¿Va a venir una ballena asesina? Ojalá. Pero que no nos asesine, pues. Lo que pasa es que ayer nos fuimos hacia la parte de atrás de Francis Key, que en verdad no muchas personas van, porque es una zona que tiene mucho oleaje y es bajito, tiene 2 o 3 metros de profundidad, pero como las olas revientan tan duro, inclusive estando en el agua uno se marea mucho y se tambalea. No es algo turístico, a nosotros nos encanta demasiado el mar y estamos locos de viaje, le hacemos honor a nuestro nombre y lo decidimos hacer. No es que te recomendamos a ti hacerlo, y menos si no tienes experiencia en el mar o no te gusta. Que casi animó, dijo, sí, yo quiero, y no la pasó tan bien porque tenía mucho miedo. Estoy segura que hoy va a ser mejor, Sí. porque el mar, cuando lo conoces, descubres que las criaturas que lo habitan no van a venirte a atacar. No es que ves una morena y la morena va a salir de su cuevita a morderte, ¿Y no una pasa. catira? Una catira puede que sí y no te vas a acercar a ninguna. Ok. Pero el asunto es que le vas perdiendo el miedo al mar y comienzas a agarrarle respeto. Más que miedo, es respeto. O sea, hacer las cosas con cautela, no excederse, seguir las normas, por ejemplo, en el buceo, y todo va a estar bien. Yo estoy segura que le va a encantar. Miren, acá nos está esperando la lanchita. ¿Qué dicen, amigos? ¿Todo bueno? Acá están ya los equipos de buceo, los tanques de oxígeno, los chalecos y todo. Y allá está el team. ¿Todo bien? Ya nos vamos. Sé que están esperando por nosotros, pero ya nos vamos. Y aquí, bueno, un poquito de azul, cristalino, paradisíaco, arena blanca, maravillosa. Ese azul tan maravilloso como estas tangas que no quiero más. Ajá. ¿Sabes que yo no puedo dejar? No, o sea, para mí no pasan desapercibidas, no me acostumbro. Cada vez que lo veo pienso está en interiores y después no, es la zunga brasilera. ¡La zunga! Allá se está yendo Keka con Héctor. Ellos no tienen experiencia en buceo, entonces van a hacer una clase introductoria que le hacen a todas las personas que quieren venir a hacer buceo acá de Los Roques, tanto en Francis Key como en Madrid Key, en donde te sumergen a 2 metros de profundidad, arrodillado, y te dan la experiencia de respirar con el tanque, por las mangueras, por el regulador. Así te vas familiarizando para hacer un discovery, que se le llama como a la primera vez, o a una experiencia 100% recreativa en el buceo. Mientras ellos están haciendo su clase, Ñiñita, miren, va acá en apnea por los alrededores.
a recoger unas latas que vio ayer cuando hicimos el Sea Bob, la cosita esta que te incluye este barco que está alucinante. Y yo voy a mostrarles el resto de la embarcación que no vimos ayer. Aquí vamos. Estoy subiendo al piso de arriba, desde donde se navega este barco. Miren qué belleza, se ve todo desde arriba. Unas cuantas cañitas de pescar, solo un poco. Eso es otra de las experiencias que se pueden hacer acá en el barco, y es tours de pesca. Y por aquí, yo no sé si esto estará abierto, pero vamos a ver. Ajá, la sala de mandos. Miren, otra salita bien bella. Y por acá, desde donde se navega, qué increíble está este lugar. Televisorcito. Vamos a mostrarles ahora el frente del barco, que quizás ya lo habrán visto en los videos aéreos que hemos publicado, pero vamos a hacerles un detalle y darles una explicación que sé que muchos se estarán preguntando o estarán esperando que aparezca en este video. La moto de agua. ¿Por qué no nos montamos en la moto de agua? Bueno, claramente no tiene el asiento, pero debe estar guardado, obviamente. Y no se puede hacer moto de agua acá en Los Roques. ¿Por qué no se puede hacer moto de agua en Los Roques? Porque el sistema, como las motos de agua andan, es por propulsión de aire a través como de esta parte de acá abajo, y eso hace que se dañe todo el fondo marino que esté como a baja profundidad, cosa que pasa mucho acá en Los Roques. Si ustedes ven, todo esto es muy bajito, o sea, 1, 2, 3 metros, todas las orillas. Entonces no se puede navegar con motos de agua Los Roques, porque ya también al salir de la orilla ya el mar se vuelve muy profundo y la propulsión de aire de la moto de agua no genera tanto impacto en el medio ambiente como lo haría acá en el archipiélago. Por ende, aunque nos encantaría, no se puede hacer esta actividad. El Sea Bob, la cosita esa que hemos hecho, también es con propulsión de aire, pero obviamente es mínima, pues. Y creo que la mayor propulsión de aire te cae a ti como en el cuerpo cuando estás impulsándolo. Creo que voy para el agua también a ayudar a Ñiñita a sacar las latas y esperar que Keka y Héctor por allá terminen su clase introductoria para irnos a Boca de Cote. Miren, nos contaron que había un velero por acá cerca y yo, que no puedo con la fiebre del Sea Bob, me vine por acá. Niñita sí está con sus chaparetas. Es súper fácil, nada más tienes un mando aquí y bueno, con estos botones de acá le regulas la velocidad. Ahorita está como en el segundo nivel, no sé si lo miren, que dice 30. Y ya, llegamos al velero, cerquita. Ahí está el barco. Y ahí está el velero. Para contrataciones, para recoger basura, si nos prestan un Sea Bob y un yate como ese, nos escriben al DM de Dos Locos de Viaje. Epa, la tica, ¿para dónde vas tú? ¿Para dónde vas tú? Aquí vamos. ¿Qué tal, Ñiñi? Divino. ¿Qué tal este taxi acuático? Quiero uno. Este Uber roqueño. ¿Ustedes pidieron un Uber? ¿Qué tal? Buenísimo. ¿Cómo fue? Bien. ¿Qué se sintió? Buenísimo. ¿Está preparado? Vamos para esto. ¿Sí? Sí, basta, genial. Yo no sé si esto está bien.
Siempre corrompiendo los espacios. Pero vamos 4 en el Uber subacuático. Llegamos a Boca de Cote, ya tenemos los equipos de buceo listos y vamos a saltar para hacer buceo en el borde de todo el archipiélago, en donde cambian los azules de los más cristalinos a los más oscuros por las profundidades que están en la parte de afuera de los roques, así que vámonos para adentro. ¿Saben por qué los buzos saltan hacia atrás? Porque si saltaran hacia adelante caeríamos dentro del barco. Volvimos de esa experiencia maravillosa del buceo, de verdad que nos encantó. Israel, hermano, gracias. Siempre a la orden. Si quieren bucear los roques, este es el hombre, se llama Los Roques Diving. Israel, ¿cuánto cuesta una experiencia de Discovery? El Discovery tiene un costo de $120 por persona. Y 120. Sí, y para uso certificado, 2 inmersiones por $150. Ok. Yo pensaba que era más caro el Discovery. Pensaba que En otros sí. países suele ser mucho. Sí, en otros países suele ser mucho más caro y de verdad que acá Los Roques está 100%. Si nunca lo han hecho, este es el lugar. Y estos son los señores. Y viene con un servicio de videos incluido. Ah, bueno, miren, con foto y video incluido. Ahí tienen. Gracias, hermano. Si hay video, hay foto. Nosotros volvimos a nuestra embarcación Utopia. Son las 3:30 de la tarde y miren con lo que nos reciben acá. Uf, qué rico. Carpachito de pulpo. ¿Cómo se llama esto, chef? Rollitos de primavera y cevichito. Qué rico. A comer que hace mucha hambre. Terminamos de comer y nos vinimos a dar una dosis de kayak porque aquí no se para. Estamos tratando de hacer la mayor cantidad de actividades posibles en el archipiélago. Y bueno, en el barco Utopia también tienen a disposición estos kayaks. Así que, ¿por qué no? Vamos a quemar unas cuantas calorías de todas las que nos hemos comido en este viaje y remar un poco. Además, miren qué espectacular está la luna, casi luna llena. Voy a hacer un zoom intenso para que la vean. ¡Guau! Miren qué bella está la luna. Niñita, por allá. Y bueno, el sol que ya se está casi ocultando. Le queda como 25 30 minutos para terminar de caer allá atrás. Tercer y último día en el paraíso, verdaderamente un paraíso. Miren este color de aguas acá atrás. Y yo, señores, acabo de cometer un crimen. Miren mi zunga. Pero, Keka, ¿qué te parece que introduje a tu señor esposo en esta secta satánica? Te pasaste, lo peor es que le encantó. O sea, él estaba como súper renuente. Él estaba como que, me la voy a poner por una foto y ya. Fue a ponerse, le dije que voy a estar así todo el día.
tenemos a un nuevo integrante, a un zungo, como dice que acá un zungo. Miren, no lo ven, no creo que se vea, pero por allá está Héctor. ¡Héctor! Pensé que cuando dijiste que cometiste un gran error, pensé que ibas a decir que habías cometido el gran error de averiguar cuánto costaba el Cibop. ¡Ah! No, sí. Eso es un juguete bien juguete. Uf, miren, el juguetico ese con el que nos hemos metido bajo el agua y tal, lo averiguamos esta mañana, vale 15.000 euros. 15.000 euros. Es más, le voy a dejar aquí la captura en pantalla de la página oficial de Cibop. O sea, nosotros nos imaginábamos que costaba como 5.000. Como 5.000, claro. Vale, está bien que dile a tu mamá que se compre uno. Y ahora, Cuando vimos el precio fue como que vamos a jugar full, aprovecharlo full porque más nunca. exacto, no, o sea, ese Cibop nos les hemos gastado la pila y lo vamos a seguir haciendo. Es más, es que miren este dinghy. Yo creo que ya se los mostré ayer, o no sé si fue por Instagram y no acá en YouTube. Este es el dinghy del barco. O sea, y es un dinghy de lujo. El motor del dinghy es 70. Normalmente un dinghy tiene un motor 20, 30, o sea, 40 máximo. Tiene un motor 70. Con este dinghy se puede ir para cualquier playa. Nos vinieron a buscar en el helicóptero. No, mentira, ojalá. Por estarle mostrando el helicóptero se me fue Héctor con los zunga. Héctor, queremos ver tu zunga. Macho que se respeta, ahora usa zunga, Diego. Macho que se respeta ahora usa zunga. Antes de salir, yo quiero mostrarles todos los equipos con los que hemos grabado este video para el canal de YouTube y cuáles son las camaritas nuevas que les recomiendo. Aquí se está trabajando un poquito, aunque deberíamos estar aprovechando el último día. Sí, pero no, nos hemos divertido muchísimo. Miren, tenemos esta Sony A7C, que es como la cámara con la que más hacemos tomas de apoyo y cosas así. Aunque la verdad es que con la camarita con la que estoy hablando y vlogueando ahorita será como nuestra nueva camarita para hacer vlogs, porque es más espontánea. A la hora de grabar un momento es presionar y grabar ya, mientras que aquí es como que hay que cuadrar la luz, el ISO, la apertura y tal, y obviamente se pierden esos momentos espontáneos. Antes vlogueamos con esta otra camarita que es de DJI, la cual no la recomiendo porque en luz baja es muy mala y se recalienta. Cuando le ponía el micrófono se recalentaba mucho si hacía, no sé, tipo una entrevista de 5 minutos o algo así. Adicionalmente tenemos acá la Insta360, que por cierto con la que estoy vlogueando también es de la marca Insta360, pero no es una cámara 360, es una cámara normal de vlog. Ahorita voy a un espejo y se las muestro. Esta cámara Insta360, miren, la tiene dos cámaras, una por aquí y otra por acá, y luego la pegamos en este palo de 3 metros. Literalmente mide 3 metros el palo, miren, aquí dice 300 centímetros. Uno lo estira, y también tengo este case para debajo del agua. Uno mete esta cámara dentro de este case y lo puede meter debajo del agua y no pierde el efecto de 360. A veces da como unos errorcitos, pero bueno, de verdad que ya lo que hace es alucinante. Adicionalmente tenemos este droncito, que es el Mavic Mini 3 Pro. Me parece increíble, sobre todo para los que quieran empezar a volar dron, y cómprenle su seguro, siempre su seguro, que si lo estrellan, obviamente les dan uno nuevo directamente con la página de DJI. Y por último tenemos estos micrófonos, que son la segunda versión. La primera también los tengo, pero los dejé en Caracas porque estos me llegaron este fin de semana. Ajá. Y son unos micrófonos que se conectan al celular o a la cámara y son bastante portátiles, y el audio que se graba es espectacular. Ya lo demás son accesorios. También tenemos un dron más grande, pero no lo trajimos a este viaje. Y también tenemos otros lentes para la cámara que tampoco se trajeron a este viaje. Antes de despedirme, voy a buscar un espejito por aquí, no sé por dónde. Vamos a darle una última repasadita a los cuartos. Miren, ese ni se usó. El de nosotros está hecho un desastre. Vamos a tapar un poco acá, que me da esta pena. Ajá, aquí está. Miren, esta es la cámara. Es una camarita que se llama Ace Pro y tiene un lente de un sensor de 1,25 pulgadas. O sea, eso es bastante grande, sobre todo para que en luz baja, como está ahorita, no se vea con tanto ruido. Y tiene una pantallita que se le gira hacia arriba y te permite hablar hacia la cámara y poder verte.
Una de las cosas que yo mejoraría es que tuviese una pantallita frontal como lo es la GoPro, porque se pueden preguntar, ay, la GoPro es igual de mala que la DJI. De verdad, la GoPro solamente sirve para aventuras, pero para bloguear no. Además de que para conectar un micrófono necesitas un case completo así por fuera, todo grande y aparatoso, que no cuadra. Mientras que bueno, esta, miren, chiquitica y de verdad que en luz baja brutal. También se puede meter debajo del agua hasta por 10 metros. Y nada, díganme qué les parece. Estas las pueden conseguir en la página oficial de Insta360 y los micrófonos en la página de DJI, así como el dron también en la página de DJI. Ya desayunamos, ya volvimos a usar el Seabob, que ha sido nuestro juguete favorito durante todo el fin de semana. Ahorita vamos a volver a hacer la dona, porque ayer en el atardecer se vieron espectaculares los colores, pero ¿quién no quiere hacer la dona con estos colores de playa en Los Roques? Obviamente vamos a darle otra vez y hacer nuestro último paseíto por unas playitas cercas que ya les vamos a mostrar, porque hoy es nuestro último día. Hoy se acaba esta experiencia mágica acá en Los Roques. Miren, llegamos al callito que les estaba diciendo, que es un bajo, o sea, un bajo peloncito. Ahí le dicen la pelona de Rabusquí, porque justo ahí está la laguna de Rabusquí. Y Keka tuvo una brillante idea. Gracias, Keka, muy crack, muy crack. Que fue recrear la imagen de nuestra toalla de Dos Locos Store. Es una toalla tomada en cenital, Que sigue disponible y la pueden adquirir por @2locosstore. Ahora miren el video en 3, 2, 1. Qué espectacular los colores de Los Roques. O sea, estos acá están alucinantes. En un bajito prácticamente, un banco de arena. Y sabían que en Los Roques hay más de 360 bancos de arena. Ustedes pueden decirle a esta embarcación, o si se vienen en una posada, yo quiero ir para una playa para mí solo, o sea, para mí y mi pareja solo, y los traen ahí mismo, les ponen su sombrilla, sus sillas, y están totalmente solos. O sea, a eso es a lo que yo me refiero cuando hablo de lo paradisíaco del archipiélago de Los Roques. Tú, en muy pocos lugares en el mundo, puedes estar en una playa así de paradisíaca, sola para ti, con tan poca intervención humana. En Los Roques no hay hoteles, no hay edificios, todos son posadas, casitas pequeñas, espectaculares, además de lo pristina de sus aguas y lo inalterado que está el ecosistema en este paraíso. De verdad que todos los que miren este video tienen que proponerse alguna vez en la vida visitar el archipiélago de Los Roques, porque les juro que va a ser una de las experiencias más increíbles de sus vidas. Y si tienen las posibilidades de hacerlo con la embarcación Utopia, o sea, de verdad que no habrá comparación de experiencia en Los Roques como la que se vive en ese yate. Yo he tenido la oportunidad de venir más de 10 veces y esto superó todas mis expectativas. De verdad, qué increíble este viaje. No solamente por el lujo en el que pudimos dormir, sino por la compañía de, miren, ya tenemos nuevo capitán del dinghy. Capitán de confianza. Gracias, hermano, gracias por venir. Gracias, Keka, gracias por venir. De verdad, qué viaje tan increíble. Ya. Y gracias, niñita, por existir. Gracias. Comenzamos siendo amigos y ahora somos familia. De una. Ya tenemos los viajes planificados y todo. Ya somos 4 locos de viaje. Llegamos de ese último paseo increíblemente alucinante y nos están esperando con la comidita. Ya nos van a servir calientica. Quedan minutos para volver
a Caracas. El vuelo sale en 2 horas y es lo que normalmente hay que estar en el aeropuerto antes de salir. Nosotros creemos que vamos a estar 1 hora y media antes, pero bueno, son vuelos pequeños de entre 12 y 18 pasajeros que vuelan a Los Roques, así que hay que apurarnos, comer rapidito. Vamos a ver si nos da chance de bañarnos, si no, bueno, nos bañamos cuando lleguemos a Caracas, hacer el bolso rapidito y nada, volver. Les actualizamos en un ratico. Almuercito antes de ir a la playa, una pastica con atún y bueno, muchas cositas más que se ve súper rica. Gracias. Por cierto, mis locos, si ustedes se están preguntando cuánto cuesta quedarse en este yate, los precios varían, pero van desde $3.000 por día y la embarcación es hasta para 8 personas. La verdad es que en cama duermen 10 personas, pero me imagino que 10 adultos es un poco aparatoso. Tiene 3 baños y 4 habitaciones, así que yo me imagino que bueno, si son 8 adultos y 2 niñitos pequeños, ahí pueden hacer una excepción. Yo le voy a dejar las redes sociales y el teléfono de contacto si ustedes quieren pues llamar y preguntar para que le den una cotización específica, porque también va a depender de las fechas, que no sea temporada alta, temporada baja, y de la cantidad de personas, ya que ustedes pueden rentar el yate con una modalidad de comidas, todo incluido, o sin comidas. En eso va a variar un poco el precio. De igual forma, el Sea Bob, los kayaks, el dinghy, la lancha, o sea, todos los juguetes que tiene este barco están totalmente incluidos en este precio. Lo único que puede variar el precio es las comidas. Si ustedes quisieran tipo hacer el mercado o si quieren que la embarcación se encargue de hacer el mercado. Además les pueden coordinar todos los extras que deseen, como buceo, kitesurf, etcétera. Aquí hay demasiadas cosas por hacer, no se van a aburrir y si tienes la posibilidad te vas a dar cuenta de que verdad vale cada centavo. O sea, los jugueticos aquí están lindísimos, todo está impecable, la atención es excelente, así que dense la oportunidad si tienen el dinero disponible y disfruten de este paraíso. Imagínense, nosotros éramos 4 personas y habían 4 personas de la tripulación más las personas que ellos contrataban para que nos atendieran, como los de las lanchas y tal. O sea, es un equipo increíble que está dispuesto a hacerte pasar las mejores vacaciones de tu vida. Así que si quieren y pueden, tienen la posibilidad, les dejo nuevamente el contacto en la descripción de este video para que se animen a disfrutar de el paraíso. Ahora sí, buen provechito. Buen provecho. Ahora sí, mis locos, ya bañados, cambiados y arreglados, toca despedirnos del barco. Muchísimas gracias, Oscar, de verdad, por esas comidas tan espectaculares. De verdad que estuvimos no solamente complacidos, sino consentidos todo el rato. Gracias. Por lo general, cuando uno viene a Los Roques y va a una posada, el almuerzo es frío, es una pasta fría, un wrap, un sándwichito, lo que sea en la playa, porque no hay restaurante. Pues acá en el barco no, teníamos almuerzos calienticos, sushi, pastas, o sea, de todo. Y bueno, Oscar el responsable. Gracias, hermano. Estamos a la De verdad, orden. Que te gracias. vaya muy bien. Gracias. Yo me voy a poner las cholas y correr al Peñero. Vamos 20 minutos tarde, pero bueno, como les digo, son pocas personas las que van en este vuelo. Muchas gracias, Víctor, por todos esos paseos, por voltearnos en la dona y por llevarnos a complacernos en nuestras locuras. Gracias, hermano. Gracias. Ahora sí, llegamos a Gran Roque. Nos vamos a chequear. Miren qué belleza el cielo, o sea, todo despejado. Muy diferente el primer día cuando llegamos. Pero bueno, gracias a Dios y mejoró y se mantuvo espectacular. Buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo lo pasaron? Espectacular. ¿Qué tal? Muy bien, muchas gracias por esperarnos. Y tengo las 2 cédulas. Bueno, ¿qué El primer día, el cielo estaba horrible, pero el agua estaba espectacular. Hoy el cielo está espectacular, el agua está horrible. ¿Será que la belleza del agua es inversamente proporcional a la belleza del cielo? No, porque ayer Hay el un- cielo estuvo espectacular y el agua estuvo espectacular. Ah. Es como casualidad. Solamente quería decir ¿Algo de tomar? Qué rico. Agua, ¿Vieron qué belleza?
Incluyen agua o Gatorade acá en el aeropuerto. Si viajan con Blue Star. Mira, y postrecitos y todo, no solo agua, sino... Increíble. Miren, de Blue Star. Qué rico. Chicos, nuevamente, Si quieres la de ellos, ¿no? Estás con ellos. un placer haber compartido con ustedes. Son lo mejor. Son lo máximo. Gracias. Y pronto escuchen el podcast, Qué Casados. Es más, la parte más interesante va a estar en su Patreon, que solo son 3 euritos. Así que páguenlo, va a estar muy bueno. Les revelamos todos nuestros secretos de cómo hacemos para vivir viajando. Si quieres ser millonario, suscríbete. Mi loco, yo voy a despedir este video, aunque les voy a dejar la toma del avión saliendo para que vean los azules del cielo. Por ahora lo único que les puedo decir es suscríbanse, comenten y si son unos verdaderos locos de viaje, activen la campanita, las notificaciones para que YouTube les diga cuando tenemos un video nuevo al canal y pues quédense pendientes porque en unos días nos venimos con una nueva aventura.